Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son dos libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en dos. Vamos a ir al libro de Crónica para leer un resumen de lo que es la Crónica. Nosotros tuvimos no un debate, sino que estuvimos conversando sobre la importancia de la Escritura. Y es bueno que nosotros podamos entender el propósito de la Escritura. Y está en el libro de 2 de Timoteo 3:16, un capítulo que todos conocemos. El miércoles pudimos ampliar algo de lo que no sabían los hermanos. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra escrita por Pablo a Timoteo, los que estaban aquí el miércoles pudieron entender de que se estaba hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero Pablo lo que estaba enfatizando es que todo lo dicho, todo lo que el Espíritu pone en un hombre que escribe para presentarlo al pueblo de Dios, viene de Dios. Y es bueno porque lo que es escrito es útil para enseñar, así como dice aquí. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y lo más importante es el fin. ¿Por qué es bueno para esas cosas? Es para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa eso, hermanos? Todo lo que ustedes vienen aquí para aprender acerca de la palabra es para que ustedes puedan utilizarlo para tener una enseñanza de las cosas que pasaron, de las cosas que van a venir y cómo ustedes pueden prepararse para hacer la obra de Dios. ¿Ok? Habíamos entrado en una preocupación sobre el libro de Crónicas. Y como Crónicas y Reyes son dos libros que es una copia de lo que ya fue inspirado y fue predicado. Nosotros entramos en un pequeño debate, pero a fin y al cabo, toda la Escritura es inspirado por Dios. Y aunque Crónicas es una recopilación, yo voy a estar leyendo, yo le mandé a ustedes en el grupo acerca de lo que es la Crónica. Lo mandé, ojalá y lo hayan abierto. Pero aquí es donde realmente la inspiración, aunque no fue Esdras el cual inspiró ni escribió a base de lo inspirado por Dios, sino la recopilación de los demás profetas. Aún así, Dios estaba metido en eso. Y les voy a explicar el porqué. Voy a leer, voy a tomar un poquito de tiempo. En lo que yo le mandé está como un anónimo quién es el que escribió los libros de Crónica. Los libros de los reyes lo escribió Jeremías. Pero ¿qué sucede cuando nosotros abrimos la Biblia y vemos que Crónica está todo por allá y Jeremías está todo por acá? Nos decimos, pero ¿cómo va a ser que Jeremías escribió los Crónicas
si él es de un tiempo diferente. No, hermano. Lo que pasa es que la Biblia no está cronológicamente, eso mismo, no está cronológicamente preparado. Es más, si alguien lee el libro de Nehemías, diría, pero ¿cómo? Yo estoy leyendo Nehemías y hay un cautiverio y Nehemías está orando por el cautiverio si todavía Babilonia ni siquiera lo ha conquistado. Más adelante en Jeremías es cuando vamos a ver que ya el profeta le había advertido al pueblo que iba a haber esa destrucción. Así que los libros no están cronológicamente ordenados en la Biblia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver lo que está sucediendo con las crónicas. Voy a leer lo que dice estos capítulos. Dice, los libros que componen la historia de Deuteronomio, que son Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de los Reyes, cuentan la historia del pueblo de Israel desde el punto de vista profético y cubren solo el periodo que va desde la entrada de la tierra prometida hasta la destrucción de Jerusalén. ¿Ok? Los primeros libros, los reyes, los primeros libros de la ley, todo eso cubre lo que es la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel. Y ella cubre desde que ellos entraron hasta la destrucción del pueblo. Sin embargo, dice, los libros que componen la historia de la crónica 1 y 2, Esdras, Nehemías, fueron escritos desde el punto de vista sacerdotal y cubren un periodo más largo, hasta la creación de la humanidad, hasta el edicto de Siros, rey de Persia. Quiero explicar esa parte. En el libro de Crónicas, el libro de Nehemías y el libro de Esdras, Nehemías, Crónicas, Esdras, es donde el panorama se ve de lo que el Señor había ya profetizado a los profetas que ocurriría. Inclusive el libro de Habacuc, que es uno de los libros que donde el Señor dio la advertencia clara al pueblo de lo que iba a suceder, la destrucción que les iba a agarrar. Por eso cuando las personas dicen, aunque la visión tardara, ella va a llegar, sí llegó, pero la visión era la destrucción del pueblo de Dios. Y los que se salvaron fueron los que escucharon y huyeron. Los que huyeron se salvaron. Esta mañana, nuestro hermano Castillo en su programa, él leyó en el libro de Jeremías, donde Jeremías, el rey de Babilonia, había mandado a sus generales para que pusieran en cautiverio a todo el pueblo de Israel. Pareciera que lo que el hermano le mandó en la programación es como que él sabía lo que yo iba a predicar hoy. Pero eso no es así, sino que estamos en un mismo espíritu. Él menciona en Jeremías de que Babilonia manda a sus generales a destruir el pueblo de Israel, a poner en cautividad a todo el pueblo de Israel y le da una oportunidad a los pobrecitos, los que no tenían ningún bien, los dejó. Y nosotros sabemos que el pueblo de Babilonia nunca ha dejado rehén. Ellos siempre han matado a todos y se han llevado el botín. Pero la gracia de Dios para que este pueblo no pereciera, sino que fuera un pueblo que después lo libraría, hizo que él llevara cautiverio a una parte y otra parte se quedó en Israel, los pobrecitos.
Y en cuanto a Nehemías, que fue el profeta, que fue maltratado, el mismo Dios permitió que el general le diera a Nehemías: si quiere venir con nosotros, puede venir, pero si no quiere venir, puede ir a donde quiera, y le dio inclusive regalos. ¿Por qué? Porque Dios al que le sirve siempre protege. Ya nosotros habíamos predicado acerca de eso, pero el sentir que quiero llegar en lo que estamos leyendo ahora en el libro de Crónicas es la recopilación de todos esos hechos que sucedieron para que nosotros podamos darnos de cuenta hasta qué punto Dios es bueno con nosotros. Por eso que digo, aún el libro de Crónicas es inspirado por Dios. Voy a seguir leyendo. Dice: ¿cómo ocurre con los libros de Samuel, Reyes? Originalmente de los libros de Crónicas eran uno solo. El libro de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas es uno solo. El libro de Primera de Samuel y Segunda de Samuel es uno solo. El libro de los Reyes es uno solo. Amén. Dice: los primeros 10 capítulos casi reducen su contenido extenso. Cuando abrimos el libro de Crónicas, lo que vamos a ver es una lista, los descendientes de Abraham, de Adán, los descendientes de las 12 tribus. Es un libro que cuando uno comienza a leerlo, uno solo ve nombre, pero es porque las crónicas son la recopilación de lo que ya se había escrito. El que escribe el libro de Crónicas es Esdras. Es un libro sacerdotal. Y aquí es donde quiero aterrizar. Quiero aterrizar en esto porque esto es lo importante y es lo que hace que sea inspirado por Dios. Esdras, que va a escribir este libro a un pueblo que es un pueblo nuevo. Acuérdense esto: Babilonia lleva al pueblo de Israel por 70 años en cautividad. Todos los que estaban en ese pueblo, desde los que estaban en la barriga hasta los que estaban vivos, fueron presos por 70 años. Ahora, los más viejos murieron. Así que estamos hablando de un remanente, un pueblo nuevo que nace dentro de Babilonia. Amén. Y ese pueblo necesita una motivación acerca del Dios Todopoderoso. Así que, ¿qué hace Esdras? Él escribe estas crónicas para darle fe a los nuevos creyentes, o sea, los nuevos nacidos israelitas en Babilonia, en cautiverio, para que ellos sepan la historia acerca del pueblo de Dios. ¿No estamos entendiendo, hermano? Las crónicas son recopilación. El que está escribiendo crónica no está recibiendo una profecía nueva. Él está escribiendo de lo que ya sucedió desde el tiempo de la historia del pueblo en el libro de Deuteronomio para atrás. Él está escribiendo para que este pueblo, este remanente nuevo que no conoce, porque ya fueron, es como quien diría, esta nación que acaban de invadir, ¿cómo se llama? Venezuela. Ok. Para que haya una Venezuela nueva, democrática, se tendría que todas las personas que tienen su mentalidad chavista, habría que borrárselo y decirle: ahora yo quiero que ustedes sepan
cómo Venezuela era cuando era democrático. Eso fue lo que Esdras hizo con las crónicas. Él recopiló, y dentro de las crónicas se excluyen las cosas que los reyes hacían que eran malos. ¿Por qué? Porque había que dejar que el pueblo entendiera que hay un Dios que ponía reyes para que ese rey gobernara el pueblo. Así que cuando nosotros abrimos los libros de las crónicas, ustedes no van a ver ningún error de David, porque David fue mirado como el Mesías de la línea mesiánica, para que este pueblo que venía despertando, un pueblo nuevo, pudieran confiar en el Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Es bueno que nosotros sepamos eso, porque esa es la razón por la cual se hizo el libro de Crónicas. Para despertar la confianza y la fe de un pueblo que nace dentro de otro pueblo, preguntándose a ellos mismos, y nosotros éramos nación. Y entonces ese libro de las crónicas era para decirle a ellos, sí, ustedes eran una supernación, pero sus padres eran tan desobedientes que Dios tuvo que mandar un castigo. Pero no solo queda el libro de crónicas hablando del castigo, sino de la promesa de Dios de liberar al pueblo y hacer que el pueblo sea un pueblo fructivo como antes. Por eso que dije que esto llega hasta la declaración de Ciro. Y aquí es, hermano, donde nosotros vamos a ver un Dios grandioso. Cuando Ciro toma el poder, Ciro, que no es del pueblo de Israel, él le dice al pueblo de Israel, así ha dicho el Dios de Israel, regresen a Israel, construyan nuevamente el templo y construyan nuevamente todo lo que estaba en Israel. Ahí es donde nosotros nos damos de cuenta de que Dios nos cuida de tal manera que aun cuando Él tenga que castigarnos, es por algo que nosotros hicimos. Cuando Dios aprieta, es porque nosotros somos los que fallamos. Pero su amor es tanto que el cautiverio nada más duró los 70 años de cautiverio, para que esa generación que estaba en cautiverio, lo que habían provocado la ira de Dios, no iban a cambiar. Ellos tenían que morir bajo la espada o morir en Babilonia para que sus hijos que nacieran, que iban a hacer el renuevo, entendieran a través de la palabra escrita que hay un Dios todopoderoso que tenía al pueblo en abundancia cuando ellos eran obedientes. Sin embargo, en su desobediencia, Dios tuvo que castigar. Ahora, ¿en qué esto nos afecta a nosotros? Esto nos dice a nosotros que el Dios que nosotros decimos, pero Dios es amor, es fuego consumidor. Eso lo que hace con nosotros, hermano, es darnos la advertencia de que tenemos un Dios que se puede enojar con nuestra actitud, si es una mala actitud. Si nosotros, sabiendo hacer el bien, queremos seguir haciendo el mal, Dios puede mandarnos un espíritu de... Podemos vivir enredados y nada de lo que nosotros queremos levantar nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque queremos seguir en desobediencia. Ese pueblo quedó en cautividad, hermano. Y lo triste de esto es que es un pueblo que sabía que Dios lo había liberado a ellos de Egipto, que había abierto el mar para que ellos pudieran pasar en seco. Aunque no eran las mismas personas,
porque la Biblia habla de generación en generación. Todo se escribía para que ellos tuvieran memoria. Así como toda la escritura es inspirada por Dios, todo se ha escrito desde el principio para que tengan memoria. Aunque nosotros no vivimos en ese tiempo, nosotros tenemos la palabra viva para que nosotros podamos tener memoria de lo que pasó con los desobedientes, que el Señor tuvo que airarse con ellos, y lo que Dios hace con los obedientes. Así que nosotros estamos en un punto central en donde oímos lo que sucedió en el pasado y estamos en el presente para alcanzar un futuro, en donde el futuro Dios está diciendo: todo aquel que me ama y guarda mis mandamientos, yo le daré a comer del árbol de la vida. Ahora, sabiendo eso, ¿cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo para alcanzar eso o estar bajo la ira de Dios? Ahí es donde la iglesia es importante en la vida de cada uno de nosotros, que incluyo en ellos. Le doy gracias al Señor por lo que le damos oro por mí, porque todos somos humanos y todos somos exentos a caer. La carne es débil, y nosotros tenemos que vivir sometiendo la carne para que la carne no se alce, porque ya el pecado entró, pero ya también la salvación vino a través de Jesucristo. Pero la desobediencia sigue vigente y está para todo el que quiera ser desobediente, así como la obediencia está para todo lo que quiere la salvación. Así que nosotros, ¿qué quedamos en todo esto? Vamos al versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Porque venimos aquí para prepararnos, hermano. Para lo que no entendimos, por eso me encanta los miércoles, me encantan los retos, porque dentro de los retos, los hermanos preguntan cosas, y dentro de la pregunta, yo mismo también puedo equivocarme. Y si me equivoco, les voy a decir: me equivoqué. Pero la palabra dice, lo que nosotros tenemos que respetar es lo que dice la palabra. La palabra de Dios, que es inspirada por Dios, es la que tiene la última palabra. Ante lo que yo creo, lo que tú crees, lo que todos creen. Es lo que dice Dios en su palabra. Es la veraz. Y si nosotros nos afiliamos a la palabra, entonces nosotros vamos a ser personas que vamos a estar conscientes de que si hago esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Porque hay consecuencias. ¿Y por qué sé que hay consecuencias? Porque la palabra me dice en 1 Corintios 10:6, me dice que todo lo que sucedió es como ejemplo para nosotros, para que nosotros no conociéramos lo malo. Todo lo que pasó, toda esta gente que vivieron en Babilonia, todo lo que vivieron a filo de espada, todo lo que quedaron castigados por Dios, todo eso que pasó, les pasó a ellos por desobedientes. Y para nosotros es un ejemplo para no ser desobedientes a la palabra de Dios. Ahora, si estamos entendidos, hermano, por eso que la palabra es inspirada por Dios para poder enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, a fin de que nosotros podamos hacer toda buena obra.
Vamos.